Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La lápida que me robó el nombre. Nunca lo conté fuera del grupo ya solo quedamos Vero y yo. No es por vergüenza, es por miedo a que alguien repita la ruta por curiosidad. Pasó en septiembre de 2019, semanas después de graduarnos, cuando aún traíamos esa confianza tonta de creer que todo tenía explicación. Éramos 4, Vero, Iván, Chino y yo, todos de Guadalajara. Nos gustaba meternos a lugares olvidados y grabarlos, primero fábricas, luego túneles y al final panteones viejos. Íbamos por la historia, decíamos, pero también por esa emoción de estar donde nadie te espera. Iván encontró referencias dispersas a un cementerio fuera de un pueblo de Michoacán, lejos del turismo. Lo llamaban Panteón de San Isidro, y los comentarios repetían lo mismo, la sección antigua se mantenía cerrada, el lugar acomodaba sus pasillos cuando caía la noche, y había una regla escrita por alguien que supo demasiado, no digas tu nombre ahí dentro. Nos dio risa, a Vero no, pero no quiso discutir. Salimos un viernes por la tarde. Antes de tomar la desviación paramos en una tiendita de lámina por agua y pan, y compramos 2 veladoras por si el cuidador nos veía. El señor de la caja escuchó el nombre del panteón y soltó una frase seca, sin alzar la vista: cierren bien la reja. Llegamos con la luz ya baja. La entrada tenía reja y cadena, pero sin candado. Iván levantó el eslabón con cuidado y la cadena cayó con un golpe breve que se apagó demasiado rápido. Entramos. Las linternas cortaban la oscuridad en círculos. Cruces torcidas, nichos viejos, lápidas gastadas, ofrendas consumidas. Chino subió el dron para una toma general, giró sobre nosotros y, a cierta altura, la imagen se congeló. El dron no cayó, no zumbó lejos, no regresó. El control solo marcaba pérdida de señal, como si el aparato hubiera salido de este lugar. Fuimos hacia la parte más vieja, separada por una barda derrumbada. Ahí el piso era tierra con raíces. Vero se detuvo a leer fechas y notó algo inquietante: muchas tumbas marcaban el mismo día del calendario, en distintos años, como una costumbre fija. Yo caminaba con una presión en el pecho que no sabía justificar. En un mausoleo sin puerta, entre ladrillos acomodados como por manos pacientes, vimos un cuaderno escolar. Estaba seco, limpio, como recién colocado. Tenía una lista de apellidos y, al margen, una orden escrita con tinta negra: no digas tu nombre aquí. Vero lo leyó y lo devolvió rápido. Iván acercó la cámara para enfocar. Por un instante la pantalla mostró nuestros rostros borrosos, sin rasgos claros, y luego se corrigió como si nada. Decidimos volver al coche. Ahí empezó lo imposible. Caminábamos recto y volvíamos al mismo árbol torcido. Girábamos y aparecía otra vez una tumba con una virgen pintada. No era desorientación, era como si el orden del lugar se moviera sin prisa. Yo ya estaba listo para admitir pánico cuando vi una lápida que no estaba antes. Cemento reciente, marcas de herramienta, letras rascadas a mano, torcidas. Tenía mi nombre completo, con ambos apellidos, y una fecha del día siguiente. Me quedé sin aire. Vero leyó lo mismo y apretó las manos dentro de la chamarra. Iván intentó reírse, pero el sonido se apagó rápido, como absorbido. No sé en qué momento dejamos de ser 4. Chino iba delante y, en un giro, ya no estaba. No escuchamos pasos alejándose ni un tropiezo. Iván lo llamó por instinto, yo recordé el cuaderno y me mordí la lengua, como si decir un nombre pudiera abrir una puerta. Buscamos con las linternas, la luz parecía más débil, aunque las pilas eran nuevas. Encontramos su mochila recargada en una cruz, colocada con calma. Dentro estaban su cartera, el control del dron y una foto impresa. Salíamos los 4, de espaldas, mirando hacia la sección antigua. Ninguno sostenía la cámara, y aún así la imagen estaba tomada desde muy cerca.
como si alguien más hubiera estado pegado a nosotros. Cuando por fin vimos la entrada, la reja tenía un candado oxidado. Ninguno traía candado. Iván jaló hasta lastimarse. Vero respiraba rápido. Yo trepé, me dejé caer del otro lado y busqué una piedra. Al tocar el metal sentí un mareo que subió por los dientes, aún así golpeé hasta que cedió. Abrimos y salimos sin mirar atrás. En el pueblo nos cerraron puertas. Una patrulla llegó tarde. El policía tomó datos, hizo preguntas cansadas, y trató la desaparición como si fuera un pleito o una borrachera. Buscaron 2 días. Hallaron la mochila. No hallaron a Chino. No hubo rastro claro, y con cada hora parecía que la noche del panteón se volvía menos creíble, incluso para nosotros. Semanas después, Iván revisó los videos. Había tomas que no recordábamos, planos fijos de lápidas desde muy cerca, como si alguien leyera nombres con paciencia, la sección antigua desde un ángulo alto, sin dron, y un clip final de 5 segundos donde se veía la lápida con mi nombre, pero la fecha ya no era del día siguiente. Era de 2024, escrita con la misma mano torpe. Volví solo en noviembre de 2022, durante los altares. No entré. Me quedé a unos 100 metros, mirando por encima de la barda. El panteón parecía más grande, con más filas, como si hubiera crecido sin permiso. En la entrada colgaba la cámara de Iván, con el mismo golpe en la esquina, yo la había visto guardada en su casa, en su estuche. Entonces oí mi nombre, dicho muy bajo desde adentro, como una voz atrapada detrás de piedra y tierra. No quise saber de dónde venía. Me fui con las piernas temblando. Desde esa tarde hay noches en que despierto antes del amanecer y siento que alguien prueba mi identidad, como si estuviera practicando. Reviso documentos, fotos, firma, todo coincide, excepto detalles mínimos que cambian sin explicación. Y lo único que me calma es no decir mi nombre en voz alta cuando estoy solo, por si aquel lugar todavía está escuchando y decide terminar de escribirlo. Campana a las 3. En 2017 viajé a Real del Monte, Hidalgo, por un trámite que nadie quería. Mi tía abuela Elvira había muerto y dejó pagado un lote en el Panteón Inglés. El notario pedía verificarlo para cederlo. En su libreta encontré una frase repetida, más parecida a instrucción que a superstición: cuando toque la campana de madrugada, no leas los nombres. La guardé sin discutirla. Llegué un jueves con una bruma baja pegada a los techos. El pueblo se apagaba temprano. Me hospedé cerca del centro y, al preguntar por el panteón, la dueña del hostal me contestó que subiera temprano y regresara antes de que oscureciera. No añadió nada más. A la mañana siguiente caminé hasta la reja del Panteón Inglés. El encargado me abrió al ver el recibo. Al leer Elvira le cambió la cara, como si el nombre pesara. Entramos por un sendero de árboles altos. En la sección antigua encontré el lote 43. Todo era normal, salvo una piedra alta sin inscripción clara, cubierta de musgo, como si alguien hubiera decidido dejarla muda. Tomé fotos, anoté medidas y me fui. Esa noche el silencio fue raro. A las 2 y tantos me despertó una campana distante, metálica y vieja, que no parecía venir del centro. Volvió a sonar y sentí la vibración en los dientes. Recordé la frase de Elvira y me reí de mí, pero la risa no me calentó. Me acerqué a la ventana. La bruma había invadido el patio. Junto al portón vi a un hombre inmóvil, mirando hacia la calle que sube al panteón. Después aparecieron otros, uno tras otro, saliendo de la oscuridad con una calma imposible. Caminaban en fila, sin lámparas, sin hablar. No sé por qué lo seguí. Bajé sin encender luces y salí. Afuera la bruma cortaba el mundo a pocos pasos. Me mantuve lejos de la fila, guiándome por la sombra de sus cuerpos. La campana marcaba un ritmo y el silencio entre campanadas apretaba el pecho. Llegamos a la reja del panteón. Estaba abierta.
Dentro, las figuras avanzaron a la sección antigua. Yo me quedé pegada a la pared de piedra. Se detenían frente a distintas lápidas y agachaban la cabeza. No rezaban. Leían. Ahí entendí lo que Elvira había escrito: lo peligroso no era entrar, era leer. En un claro breve vi que algunas lápidas tenían letras nuevas, marcadas sobre el polvo, como hechas con una uña. Eran apellidos e iniciales, y al final una fecha incompleta, con el último número esperando. La campana sonó más cerca y una de las figuras levantó el rostro. No distinguí rasgos, pero sentí que me había ubicado. Las demás giraron también, lento y al mismo tiempo, como si respondieran a una orden. Quise retroceder. Mi mirada se pegó a una lápida cercana, atrapada por las letras frescas. Decía, Herrera L, 1920. Mi apellido no es raro, pero esa inicial sí, y el final abierto se sintió dirigido a mí. La garganta se me cerró. Intenté apartar la vista y no pude. La campana volvió a sonar, y el sonido pareció exigir que terminara de leer. Las figuras empezaron a avanzar, despacio, seguras, como quien camina hacia algo que ya está decidido. Tropecé con una cruz inclinada y el metal helado me golpeó la espalda. Entonces corrí. Corrí entre tumbas sin rumbo. La bruma abría pasillos y los cerraba. La campana siguió encima de mí hasta que, de golpe, cayó. El silencio que dejó fue peor. En su lugar apareció un murmullo colectivo, como hojas secas moviéndose sin viento, y sentí que todo el panteón respiraba. Sin querer llegué al lote 43. Reconocí la piedra sin letras. En la base había una ranura estrecha. Dentro encontré un papel doblado, protegido por el musgo. Era una lista escrita a mano, muchos nombres y, al final, el mío completo, con mi fecha de nacimiento correcta, y debajo una línea en blanco. En el margen había una anotación con la misma letra apretada de la libreta: aguanta hasta que el metal calle. Esa frase me atravesó como si Elvira estuviera detrás de mí, empujándome a no ceder. El papel olía a humedad y a cera vieja, como si hubiera pasado años escondido. Entendí entonces para qué venía Elvira cada octubre, no a visitar a nadie, sino a vigilar esa lista, a sostener su turno, a impedir que la línea se llenara. Detrás de mí, las figuras aparecieron en semicírculo. No se acercaban al cuerpo. Estiraban las manos hacia el papel, como quien solicita un documento. Apreté la lista contra el pecho y retrocedí hasta tocar la piedra. Pensé, con una claridad absurda, que si esa piedra estaba muda era para guardar lo que no debía pronunciarse. Cerré los ojos y rompí el papel en pedazos, rápido, sin mirar, hasta que los nombres se volvieron tiras inútiles. El murmullo se convirtió en un golpe de aire que me tiró al suelo. Cuando levanté la vista, las figuras seguían ahí, pero algo en ellas parecía desorientado. Me levanté y corrí hacia la salida. La reja principal estaba cerrada. Busqué el acceso lateral, seguí la pared hasta hallar un tramo bajo y lo trepé. Caí del otro lado y bajé sin detenerme hasta la primera luz de la calle, una panadería abierta. Me senté en la banqueta con restos de papel pegados a los dedos. El pueblo empezó a moverse como si la madrugada no hubiera existido. Nadie me preguntó nada. El panadero solo dijo, sin énfasis, que arriba, cuando toca la campana, uno no debe leer lo que no le pertenece. Ese mismo día volví a la Ciudad de México. Firmé la cesión por mensajería y nunca regresé al Panteón Inglés. La libreta de Elvira sigue en mi cajón. En octubre, cuando el aire se enfría de golpe y un metal lejano vibra en alguna iglesia, cierro las ventanas y miro a otra parte. No por miedo a fantasmas, sino por miedo a que mi apellido vuelva a aparecer, esperándome con una fecha abierta. La hora del panteón. Nos mudamos a San Isidro de la Sierra a finales de octubre de 2013, cuando el aire ya cortaba la piel al amanecer y la neblina se quedaba colgada entre los cerros como si no quisiera irse.
Yo venía de la ciudad con la idea simple y casi tonta de empezar de nuevo, mi pareja Marina también, y nuestro hijo Bruno, de 6 años, solo pensaba en correr sin semáforos, sin claxon, sin gente apretándose en cada esquina. La casa que encontramos parecía un golpe de suerte, grande, de muros gruesos, con un patio largo y una barda de piedra que ya tenía musgo en las grietas. La renta era absurda para lo que ofrecía. El único detalle, el que el agente dijo como quien comenta el clima, era la cercanía del panteón, a 2 calles, caminando tranquilo. No le dimos importancia. En la ciudad uno se acostumbra a vivir junto a cualquier cosa y a llamarlo normal. San Isidro no salía en las aplicaciones de siempre, pero existía con una seguridad antigua. Tenía una plaza pequeña, una tienda que vendía de todo, y una iglesia con campanas que sonaban con una precisión que al principio me pareció bonita. La gente era amable, aunque medía las palabras, como si las gastara con cuidado. Nos saludaban, nos ubicaban, y sonreían con una cortesía que no terminaba de llegar a los ojos. La primera tarde, durante una convivencia que hicieron para que nos sintiéramos en casa, noté algo parecido a lo que se nota cuando una película cambia de música. No fue gradual. A eso de las 6, cuando el sol empezó a hundirse detrás de las lomas, las conversaciones se fueron apagando y todos comenzaron a despedirse al mismo tiempo, con prisa, recogiendo sillas, levantando platos, guardando termos. En menos de 10 minutos, la plaza quedó casi sola y el aire se volvió más frío de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta inmensa. Esa noche le pregunté a la señora que nos rentaba, doña Eulalia, una mujer de manos fuertes y mirada cansada, por qué el pueblo se vaciaba tan temprano. Me respondió sin adornos, sin drama, con un tono que me hizo sentir que estaba diciendo algo obvio: aquí, cuando suenan las campanas de ánimas, nadie anda afuera. Y luego añadió, más bajo, no es por ladrones. Me reí por reflejo, como si eso bastara para quitarle peso. Marina me regañó con la mirada. Bruno ya estaba medio dormido en el sillón, abrazado a su manta. Yo quise convencerme de que era una costumbre, una superstición de sierra, una regla heredada de abuelos, pero en los días siguientes comprobé que era más que eso. A las 5:30 la tienda cerraba. La plaza quedaba vacía. Los perros, que de día ladraban por todo, callaban como si los hubieran guardado. No pasaban autos. No se oía radio. Era una quietud compacta, casi sólida, que te apretaba el pecho sin tocarte. El panteón estaba cercado por una reja alta y vieja y una capilla pequeña en la entrada. Desde nuestra calle se veían las copas de los árboles que lo rodeaban y, si uno caminaba unos metros, alcanzaba a ver las cruces alineadas. De día parecía un lugar normal, incluso cuidado, con flores frescas en varias tumbas, como si la gente visitara a los suyos con frecuencia. Lo raro era el modo en que el lugar parecía mirarte cuando tú lo mirabas. No era imaginación de película, era una sensación física, la nuca tensa, el cuerpo buscando luz. Bruno empezó a despertarse de madrugada, diciendo que escuchaba pasitos en el patio. La primera vez pensé que era el cambio de casa, los nervios, el monte haciendo ruidos. La segunda vez revisé puertas y ventanas. Todo estaba cerrado. Aún así, el sonido seguía, lento, arrastrado, como pies sin prisa sobre tierra húmeda. Una madrugada, cerca de las 2, me levanté sin hacer ruido y me asomé por la ventana del pasillo. La calle estaba vacía y oscura. La neblina bajaba en una capa baja, pegada al piso. Entonces vi algo que todavía me cuesta describir sin sentir vergüenza, una sombra con forma humana, parada del otro lado de la barda, en el tramo donde daba hacia el camino que llevaba al panteón. No se movía. No tenía lámpara. Solo estaba allí, como si supiera que yo estaba mirando. Sentí un frío en el estómago, como cuando entiendes que algo no encaja y ya no puedes fingir que no lo viste. Al día siguiente, en la tienda, le pregunté al señor que vendía leña, Rogelio, si de verdad pasaba algo después de que sonaban las campanas. Se quedó callado unos segundos, sin dejar de acomodar los troncos. Al final dijo, no es cosa de contarla mucho.
No más, no se acerque al panteón cuando cae la noche. No fue amenaza. Fue consejo. Y lo dijo con el mismo tono con el que alguien te advierte de un alacrán bajo una piedra. La semana siguiente fue el Día de Muertos, y el pueblo se transformó. De día, todo era luz, cempasúchil, velas, pan recién hecho, familias entrando y saliendo con cubetas de agua para limpiar tumbas. Bruno estaba emocionado, preguntaba cosas, quería ir a ver las lucecitas del panteón por la noche, como había visto en fotos. Marina le dijo que otro año, que primero nos acostumbráramos. Yo asentí, pero por dentro me picaba una curiosidad terca, como si la prohibición fuera un imán. Esa noche, a eso de las 7, sonaron las campanas. No fue un toque alegre. Fue un repique lento, espaciado, que parecía marcar el tiempo como un reloj grande. Desde la ventana vi que las últimas personas apuraban el paso, que una mujer jalaba a su niño de la mano, que un hombre apagaba la luz de su patio como si lo hiciera desde siempre. En nuestra casa, el silencio se volvió más pesado. Bruno se quedó dormido temprano, agotado. A las 2 y tantos, me despertó el sonido de la puerta del patio. No un golpe, no un portazo, sino ese crujido particular de una bisagra vieja cuando alguien la mueve despacio. Me levanté con el corazón acelerado, tomé la linterna del cajón y caminé por el pasillo sin encender luces. La puerta estaba entreabierta. Yo recordaba haber puesto el pasador. Me acerqué, lo toqué y sentí que estaba flojo, como si alguien lo hubiera forzado con paciencia. Cerré la puerta con cuidado, y entonces vi algo en el piso del patio, la camionetita de plástico de Bruno, la misma que él juraba haber dejado en su cuarto. Estaba sucia de tierra húmeda, como si la hubieran arrastrado. Me agaché, la levanté, y un olor agrio me subió por la nariz, un olor a humedad vieja que no venía del patio, sino de otra parte, como si el juguete hubiera pasado por un lugar distinto. No quise despertar a Marina. Me quedé sentado en la sala con la linterna apagada, esperando escuchar de nuevo esos pasos. No tardaron. Venían desde la calle, se detenían frente a la barda, y luego seguían hacia el camino del panteón. No eran muchos, pero tampoco era uno. Eran varios ritmos distintos, todos lentos, todos con la misma calma insoportable. Entonces ocurrió lo peor. Bruno se levantó y caminó hacia la puerta principal, sin abrir los ojos del todo, como si siguiera una rutina aprendida. Lo tomé del hombro y él no reaccionó, solo estiró la mano hacia la cerradura, insistente, con una fuerza que no le conocía. En ese instante, desde afuera, escuché un roce suave contra la madera, como uñas o dedos buscando la rendija. No fueron golpes. Fue algo que quería entrar sin hacer ruido. Le tapé la boca a mi hijo con la mano para que no hiciera sonido, lo cargué como pude y lo llevé al cuarto. Marina despertó, alarmada, y alcanzó a ver mi cara. No dije mucho. Solo, no te levantes. Ella entendió por mi voz que no era una exageración. Nos encerramos. Afuera, el silencio regresó por tramos, como si alguien caminara y luego se quedara quieto para escuchar. La casa crujía. El aire olía a tierra mojada aunque no llovía. Y en algún momento, antes del amanecer, las campanas sonaron otra vez, pero esta vez el toque fue corto, como una orden. Cuando salió el sol, no había huellas claras en el patio, solo marcas confusas, como arrastres que la humedad había borrado a medias. Fui hasta la esquina con una excusa cualquiera y miré hacia el panteón. La reja estaba cerrada, normal. Aún así, algo me obligó a acercarme. En la entrada, colgado de la reja por dentro, vi un listón viejo y atado al listón, el mismo tipo de camionetita que Bruno tenía, solo que no era la suya. Era idéntica, pero nueva, limpia, puesta allí como señal. Regresé a la casa con la garganta seca. Marina ya estaba empacando sin que yo se lo pidiera. Bruno, todavía somnoliento, preguntó por qué íbamos a salir. Yo le dije que íbamos a visitar a su abuela, que era una aventura. No miré hacia el panteón otra vez, pero lo sentí detrás de mí, como se siente una mirada cuando no hay nadie.
Nos fuimos ese mismo día, dejando muebles, dejando ropa, dejando la mayoría de cosas. Desde entonces, cuando escucho campanas de madrugada en algún lugar, se me tensan los hombros. Y cuando pienso en San Isidro de la Sierra, no imagino sus flores ni su plaza, imagino esa reja cerrada de día y el modo en que el pueblo se apagaba por completo al caer la tarde, como si todos supieran que hay reglas que no se discuten, porque discutirlas es lo mismo que invitar a algo a seguirte hasta tu puerta. La libreta del sepulturero. Me llamo Tomás, y si cuento esto es porque ya entendí que hay lugares donde el silencio no es prudencia, sino una cuerda al cuello. Entre 2013 y 2015 trabajé haciendo levantamientos de campo para una constructora, me tocó dormir en pueblos que ni aparecen en el mapa, y, por curiosidad o por necedad, entré a varios panteones de México cuando ya no quedaba nadie. En el de Belén, en Guadalajara, me reí de los relatos guiados y de las sombras que los turistas juran ver. En un panteón viejo de Oaxaca me fui temprano porque el aire se volvió pesado y los perros se quedaron afuera, sin cruzar la barda. Yo pensaba que todo tenía explicación. Hasta que volví a San Jerónimo de las Lomas, en la sierra, y el panteón de mi infancia me devolvió la idea de que hay cosas que se alimentan de la memoria. Regresé por un asunto familiar. Marina, mi prima, no había vuelto una tarde. Tenía 18 años y era de las que se iban al río sin avisar y regresaban riéndose, con las manos manchadas de tierra por andar arrancando hierbas para el guiso. Esa vez no fue así. La última persona que la vio fue don Gil, el de la tienda, cuando ella pasó con una bolsa de veladoras y un ramo de flores oscuras, de esas que aguantan el clima seco. Iba rumbo al panteón municipal, porque al día siguiente se cumplía un año de la muerte de su papá. La búsqueda empezó con la lógica. Caminos, veredas, bordos, el arroyo, el monte bajo. Llegó gente de comunidades cercanas, llegaron patrullas, llegaron perros. Todo fue ruido 2 días. Al tercero, el pueblo se reacomodó como si hubiera ocurrido algo común y aceptable. Nadie vino a preguntar por mi tía más allá de lo indispensable. Nadie dijo lo siento. Cuando tocábamos puertas, nos contestaban con esa amabilidad que no mira a los ojos, como si la cortesía también fuera una forma de cerrar el tema. La frase que más escuché no fue una amenaza, fue un consejo repetido con cansancio: ya no le muevan. Yo no podía obedecer. No porque me creyera valiente, sino porque la ausencia de Marina me picaba la piel. Cuando cae la tarde y alguien no vuelve, uno empieza a inventar sonidos, a reconstruir pasos, a medir el tiempo como si pudiera estirarlo. Mi tío decía que había ido al panteón, que quizás se desmayó, que quizás se asustó con algún borracho. Pero el panteón de San Jerónimo no quedaba lejos, y los borrachos del pueblo eran de los que se dormían en la banqueta, no de los que seguían a nadie entre cruces. La clave me llegó por una cosa simple, un candado cambiado. El cuarto del cuidador, pegado a la entrada del panteón, tenía la chapa nueva, brillante, como recién puesta. Pregunté y nadie supo decir quién la instaló. Entonces recordé a Don Nagener, el sepulturero de antes, el que me dejaba pasar cuando era niño y me regañaba si pisaba las tumbas frescas. Don Nicanor había muerto años atrás, y su hijo guardaba todavía sus pertenencias en una bodega, porque da cosa tirarlas. Fui a verlo. Me recibió con una desconfianza triste, como si ya supiera lo que yo iba a pedir. En una caja de cartón, entre guantes de carnaza y herramientas gastadas, estaba la libreta, un cuaderno ancho, con hojas amarillentas y una letra pareja. No era un diario. Era un registro de entierros, sí, pero también de cosas que no correspondían a un registro municipal. Había marcas al margen, cruces chiquitas y una palabra repetida como un sello: prestado. Leí nombres y fechas. Cada cierto tiempo, en los meses de secas, aparecía un prestado junto a un nombre joven, casi siempre mujer. Algunos apellidos eran de familias del lado norte, donde la tierra se abre en terrazas y la neblina baja temprano. No había actas, no había oficios, no había firmas. Solo el trazo de Don Nicanor y,
al final de varias páginas, la misma frase escrita con fuerza, como si le hubiera temblado el pulso: no se abre dos veces. Esa noche no dormí bien. Me quedé oyendo el pueblo, lo que se oye cuando de verdad se apaga la calle, el motor lejano de una camioneta, el golpe de una puerta, el ladrido de un perro que se interrumpe como si lo hubieran tomado del hocico. A las 2 de la mañana, el teléfono de mi cuarto vibró sin llamada. La pantalla se encendió sola, mostró un número desconocido y luego nada. Me levanté, revisé la señal, reinicié el aparato. Volví a acostarme. Un rato después, alguien golpeó 3 veces, despacio, en la ventana. No abrí. Me quedé con la respiración medida, mirando la cortina. El golpe se repitió, y luego escuché pasos alejándose con calma, como si supieran que no hacía falta insistir. Al amanecer fui al panteón. Entré con la excusa de limpiar la tumba de mi tío, pero en realidad buscaba un patrón. El lugar tenía algo raro que nunca había notado: en la parte vieja, donde las lápidas se inclinan y la cal se cae, el suelo estaba siempre un poco húmedo, aunque no hubiera llovido en semanas. Había un olor a tierra mojada que no cuadraba con el polvo de la sierra. Caminé entre tumbas leyendo nombres, mirando fechas, tratando de entender qué significaba prestado sin caer en ideas que sonaran a cuento. En un rincón, detrás de una barda de nichos, encontré algo que me heló sin necesidad de fantasías: una placa de metal apoyada contra el muro, como lista para colocarse. Tenía letras recién grabadas. Era el nombre de Marina, completo, con su fecha de nacimiento, y un espacio en blanco donde iría la fecha de muerte. Me quedé ahí demasiado tiempo. Sentí que el cuerpo se me volvía lento, como si el lugar exigiera quietud. Volví sobre mis pasos, y al doblar hacia la salida noté que la reja principal estaba cerrada, aunque yo la había dejado abierta. No me gusta contar esa parte porque parece exageración, pero lo que me asustó no fue la reja cerrada, sino el hecho de que no se oyó. Un candado puesto sin sonido en un lugar donde todo suena. Saqué el teléfono. No había señal. Golpeé la reja con la mano y el metal respondió con un sonido apagado, como si el aire estuviera más denso del otro lado. Caminé pegado a la barda buscando otro acceso, una tranca, un paso entre piedras, cualquier cosa. Y entonces vi que, en la parte vieja, algunas veladoras estaban encendidas. No muchas, no como en Día de Muertos, sino las necesarias para hacer un camino. No había nadie, y aún así la flama se mantenía pareja, sin temblar con el aire. Seguí ese camino por puro impulso, como si ya me hubieran dado una orden y mi cuerpo la aceptara antes que mi cabeza. Las velas me llevaron a una tumba sin cruz, solo un montículo parejo, sin nombre. Al lado había tierra removida, fresca. No quise acercarme más, pero el olor me jaló recuerdos: la casa de mi abuelo cuando guardaba costales húmedos, el barro que se pega a las botas y no suelta. Sentí que, si daba un paso, iba a entender algo que no se puede desentender después. En ese momento escuché una voz muy baja, tan cercana que me erizó los brazos. No era un lamento ni un sonido raro, era una voz conocida, de esas que uno reconoce aunque no quiera. Dijo mi nombre como lo decía Marina cuando era niña y me pedía que la cargara para alcanzar mangos. Me quedé inmóvil, con la garganta cerrada. No respondí. No pregunté nada. Me di la vuelta y caminé rápido, sin correr, porque correr ahí se sentía como una falta de respeto peligrosa. Volví a la entrada otra vez, y la reja seguía cerrada. Entonces recordé la frase de la libreta: no se abre dos veces. No era un consejo para mí, era una regla del lugar. Me puse a revisar con manos torpes el candado, la cadena, buscando cómo forzarlo sin herramientas. El metal estaba tibio, como si hubiera estado al sol, aunque la reja estaba en sombra. La cadena no cedía, pero el candado sí, y no por fuerza, se abrió solo, con un clic suave, como si alguien del otro lado hubiera decidido que ya era suficiente. Salí y no miré atrás. Bajé al pueblo con la sensación de que me seguían sin pasos. Fui con mi tía, le conté lo de la placa y la libreta.
Me miró con una calma que me dio más miedo que cualquier cosa. Me dijo, apenas moviendo la boca, que don Nicanor también había intentado arreglar un caso, y que por eso, en sus últimos meses, hablaba dormido y amanecía con las manos llenas de tierra, como si hubiera acabado toda la noche sin levantarse de la cama. Me pidió que guardara la libreta. Me pidió que no mencionara el panteón en voz alta. Me pidió, otra vez, que ya no le moviera. Yo no obedecí del todo. Esa misma tarde volví a revisar la libreta y encontré, al final, una lista corta escrita con letra distinta, más apurada, como añadida por alguien más. Eran nombres sin apellidos, como apodos, como llamados. El último era el mío. Desde entonces evito pasar junto al panteón cuando cae el sol. No porque crea ver fantasmas, sino porque aprendí algo peor, hay lugares que te registran. Te anotan aunque no firmes. Y cuando te anotan, el miedo no viene en forma de grito ni de aparición, viene como una certeza que te acompaña a la casa, se sienta contigo a cenar y te deja la espalda tensa toda la noche. Marina sigue desaparecida, oficialmente. No hay pruebas, no hay culpables, no hay cierre. Solo quedó la placa, que al día siguiente ya no estaba donde la vi. Solo quedó la libreta, que guardo envuelta en plástico, lejos de humedad, como si eso sirviera de algo. Y quedó el pueblo, con su vida normal y sus conversaciones a media voz, como si la normalidad fuera una ofrenda para mantener quieto lo que duerme debajo. A veces, cuando el viento cambia, vuelve ese olor a tierra mojada aunque el cielo esté limpio. Entonces recuerdo la reja cerrándose sin sonido, la flama quieta, el nombre de Marina grabado como si alguien se hubiera adelantado a la tristeza. Y entiendo que el panteón no necesita perseguirte. Le basta con que un día, sin darte cuenta, lo recuerdes demasiado. El círculo del panteón. Me llamo Daniel y lo que voy a contar pasó en 2019, en el panteón municipal de un barrio viejo en la periferia de Puebla. No es una historia que haya leído en internet ni que alguien me contara en una peda. Me pasó a mí. Y desde esa noche dejé de ver los cementerios como simples recintos llenos de recuerdos. Entendí que también pueden mirar de vuelta. Yo vivía a 2 cuadras del panteón. Desde niño me acostumbré a verlo como parte del paisaje, la barda descascarada, la reja verde siempre medio oxidada, las coronas marchitas que colgaban de vez en cuando. De día era un lugar casi tranquilo. Entraban señoras con flores, trabajadores del ayuntamiento, uno que otro vendedor de paletas. Pero de noche se quedaba solo, y el barrio entero parecía rodearlo con una especie de respeto silencioso. Aquella noche salí tarde de la tienda donde trabajaba. No tenía ganas de irme directo a casa. Había calor, la calle estaba casi vacía y traía la mente cargada de pendientes, de problemas que no podía resolver. Pasé frente al panteón y vi la reja entreabierta. No debería estar así, porque el velador la cerraba siempre antes de las 10. Miré el celular, eran casi las 11:30. Me quedé parado unos segundos observando la entrada. Adentro solo se veía un camino de grava que se perdía entre sombras y los destellos amarillentos de un par de lámparas viejas. Esa mezcla de curiosidad y aburrimiento me ganó. Pensé que una vuelta rápida entre las tumbas me despejaría la cabeza. No era la primera vez que entraba de noche, en otras ocasiones había ido con amigos a platicar o tomar alguna cerveza escondidos. Esa vez iba solo. Empujé la reja, que se abrió con un rechinido que se sintió demasiado fuerte para la quietud de la calle. Apenas di unos pasos y el ruido del exterior pareció cortarse de golpe. Ni un carro, ni un perro, nada. Solo el sonido de mis tenis hundiéndose ligeramente en la grava. Avancé por el camino principal. A ambos lados se alzaban las tumbas relativamente nuevas, muchas con fotos enmarcadas, flores de plástico descoloridas, veladoras apagadas cubiertas de polvo. La luz de las lámparas alcanzaba a iluminar los primeros metros, pero más adelante el camino se volvía una franja oscura. Seguí caminando, diciéndome que conocía bien el lugar, que no había nada de qué preocuparse.
Me fui internando hacia la parte más vieja del panteón. Ahí casi no llegaba nadie. Las cruces eran de hierro oxidado, los nombres estaban apenas grabados, algunas lápidas estaban quebradas o hundidas en la tierra. Los mausoleos se alineaban en una especie de callejón, pegados unos a otros, con puertas de metal o de concreto resquebrajado. Ese sector siempre me había incomodado un poco, incluso de día. Se notaba que los familiares dejaban de ir, que las historias de esas personas se habían terminado de borrar. En medio de esa fila de construcciones, algo llamó mi atención. Había un mausoleo con la puerta de lámina mal ajustada, abierta lo suficiente como para dejar ver una franja de oscuridad absoluta en el interior. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a dormir ahí, algún indigente o algún vago. Luego vi que el candado colgaba de lado, reventado, y que en el piso se veía un rastro de tierra removida, como si hubieran arrastrado algo dentro. Me acerqué con calma, diciéndome que solo echaría un vistazo rápido. Traía la linterna del celular, así que la encendí. Cuando me detuve frente a la puerta, noté que el metal no tenía solo óxido. Estaba manchado en varias partes, con marcas oscuras, alargadas, que bajaban desde la parte media hasta casi el suelo, como si algo se hubiera escurrido poco a poco. Me obligué a pensar que era agua con tierra, o algún líquido viejo. No quise darle vueltas. Empujé la lámina con la mano. El sonido fue largo, raspando el piso. Apenas la abrí, un aire frío salió del interior, un frío que no correspondía a esa noche bochornosa. La luz del celular iluminó el interior, un espacio pequeño, con las paredes de concreto manchadas por la humedad y dos criptas empotradas, una arriba de otra. En la de arriba había una placa con un nombre casi borrado, en la de abajo solo se veía un espacio rectangular tapado con cemento agrietado. Lo que realmente me detuvo fue el piso. No era uniforme como en otros mausoleos. La losa estaba llena de líneas grabadas a punta de algo filoso. Eran figuras torcidas, círculos mal hechos, cruces dobles, letras que no terminaban de formar palabras. Había también pequeños montones de tierra apilada, como si alguien hubiera escarbado y luego regresado el contenido, pero sin cuidado. Entre esos montones vi trozos de velas gastadas, colillas de cigarro, restos resecos de hojas y flores negras de tanto tiempo. Di un paso dentro y sentí que el sonido de la calle, que ya era poco, se apagaba todavía más. El aire olía a humedad, a encierro y a algo más, una nota metálica que me hizo pensar en sangre vieja. Levanté la luz hacia las paredes. En una de ellas había marcas de manos, varias, de distintos tamaños. Eran manchas oscurecidas, extendidas como si alguien hubiera apoyado la palma y la hubiera deslizado hacia abajo. Algunas estaban a la altura de mi hombro, otras casi al ras del suelo. Tragué saliva y me dije que tal vez habían sido chicos del barrio haciendo rituales tontos, juegos de adolescentes. Eso explicaría los dibujos en el piso, las velas, las manos manchadas con pintura o quién sabe qué. Pero algo no cuadraba. Varias de esas marcas se veían más recientes que el resto, más definidas, como si no llevaran tanto tiempo pegadas ahí. En una esquina, casi detrás de la cripta inferior, vi un pequeño altar improvisado. Al acercar la luz distinguí una caja de madera sin tapa, llena de objetos acomodados con demasiado cuidado para ser simple basura. Había fotografías tamaño infantil, algunas recortadas por la mitad, otras rayadas con tinta negra sobre el rostro. Había listones amarrados en nudos, pedazos de cabello envueltos en papel, monedas antiguas pegadas con cera derretida. Entre todo eso, un pequeño muñeco hecho con tela de saco, amarrado con hilo en torso y extremidades, con alfileres clavados en el pecho. Sentí la piel erizarse. No era la primera vez que veía cosas de brujería en ofrendas de la calle, pero nunca había tenido una tan cerca ni de noche ni en un lugar así. Tal vez debí salir en ese momento, pero me quedé observando, como si mi cerebro necesitara pruebas de que lo que veía era real. Entonces escuché algo afuera. No fue un grito, ni un golpe. Fue el sonido claro de la grava siendo pisada, pasos lentos que se acercaban por el pasillo de mausoleos. El celular marcaba las 11:47.
Nadie debería andar ahí a esa hora, salvo el velador, y él casi nunca se alejaba de la entrada. Me quedé inmóvil, con la luz apuntando al piso. Pensé que si era un policía municipal o el propio velador, me iban a regañar por andar metido donde no debía. Los pasos se detuvieron justo frente al mausoleo. Sentí como el silencio se tensaba. Apagué de golpe la linterna, como si eso me borrara. Afuera no se escuchaba respiración, ni movimiento de ropa, nada. Solo el eco lejano de una moto en alguna calle y luego otra vez nada. El tiempo se hizo más pesado, tanto que me costaba marcar los segundos en la cabeza. De pronto, una voz habló, muy despacio, pegada a la entrada. No era un murmullo de alguien que pasara caminando. Era un tono grave, pausado, pronunciando palabras que no logré entender. No era rezar, al menos no sonaba como las oraciones que conocía. Las sílabas se arrastraban, repetidas, como si estuviera leyendo algo colocado en el suelo. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Pensé en salir, decir buenas noches y fingir que solo andaba de curioso. Pero mis piernas no respondían. El cuerpo entero parecía aferrado a ese rincón del mausoleo. La voz siguió unos segundos más y de repente se cayó. El silencio que siguió fue peor. Encendí la linterna solo por un instante, apuntando hacia la puerta, preparándome para ver a alguien parado ahí. No había nadie. Solo la lámina entreabierta y, en el umbral, una figura pintada directamente en el piso de tierra, un círculo perfecto, hecho con cal, rodeado de piedras pequeñas colocadas con precisión. Dentro del círculo, varios símbolos como los del interior, pero más definidos. No recordaba haberlo visto cuando entré. Tuve que salir. Eso fue lo único claro en mi cabeza. Guardé el celular en la bolsa, respiré hondo y di un paso hacia la puerta, intentando no mirar el círculo demasiado. Pero apenas levanté el pie para cruzarlo, algo muy extraño pasó. Fue como si el ambiente se apretara alrededor de mi cuerpo. Un frío repentino me subió desde los tobillos hasta la nuca. Al mismo tiempo, detrás de mí, en la oscuridad del mausoleo, sentí algo parecido a un exhalar largo, profundo, como si el lugar mismo soltara el aire que había retenido durante años. No escuché palabras ni vi sombras moviéndose. No necesito adornarlo. Solo sé que ese instante bastó para hacerme entender que no tenía nada que hacer ahí. Salí casi corriendo. Crucé el círculo intentando no tocarlo con los pies, aún sabiendo que eso ya no importaba. Afuera, el pasillo de mausoleo se veía exactamente igual que antes, pero se sentía distinto. No sé cómo explicarlo, como si cada tumba estuviera ligeramente girada hacia mí, apenas unos milímetros, lo suficiente para que mi mente interpretara que algo me seguía con la mirada. Empecé a caminar rápido, luego a trotar. El sonido de mis pasos sobre la grava retumbaba demasiado fuerte. Tenía la sensación clara de que, si volteaba, alguien estaría al final del pasillo, inmóvil, esperándome. Preferí no comprobarlo. Me limité a seguir el camino que conocía, recto hacia la salida. Pero hubo un detalle que hasta hoy no logro sacarme de la cabeza. Cuando por fin llegué a la reja, una ráfaga de aire tibio me golpeó la cara, mezclada con el ruido normal de la calle, un coche lejano, un perro ladrando, música mal ecualizada en alguna casa. Miré el reloj. Apenas habían pasado 15 minutos desde que había entrado. 15 minutos. Yo juraría que estuve ahí dentro al menos una hora. Dormir esa noche fue casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el círculo frente al mausoleo, las manos marcadas en la pared, las fotos infantiles rayadas en aquel altar absurdo. Me repetía que todo tenía una explicación, alguien jugando a hacer brujería, un vecino que entró detrás de mí, un truco de la mente por la tensión del momento. Pero hubo algo que rompió esa tranquilidad forzada. 2 días después, pasando frente al panteón camino al trabajo, vi una patrulla municipal estacionada junto a la reja. El velador estaba hablando con los policías. Me detuve un segundo,
solo lo suficiente para escuchar una frase. Seguro vinieron otra vez en la noche, nomás dejan tirados sus cochinadas y hasta nombres de la gente del barrio escriben, quién sabe de dónde lo sacan. Seguí caminando. No quería involucrarme ni escuchar más. Pero mientras avanzaba sentí un peso en la bolsa del pantalón. Saqué el celular para meterlo mejor y, al hacerlo, rocé algo doblado. Un papel. Era un pequeño recorte rectangular, arrugado, como si hubiera pasado por humedad. No recordaba haberlo metido ahí. Lo desdoblé. En el centro, escrito con tinta casi deslavada, estaba mi nombre completo. Y debajo, una fecha, la de esa misma semana. No volví a entrar a ese panteón. Ni de día ni de noche. Y aunque mucha gente diga que en los cementerios no pasa nada porque los muertos ya no pueden hacer daño, yo aprendí algo que no he olvidado: a veces no se trata de los que se fueron, sino de los vivos que insisten en llamar cosas que nadie debería despertar. Y cuando lo hacen, el lugar entero parece recordar cada rostro que se atreve a cruzar su reja. Ruina elegida. Me llamo Julieta. Soy restauradora de tumbas y mausoleos en la Mixteca oaxaqueña. Aprendí el oficio viendo a mi padre limpiar inscripciones con ácido oxálico y devolverles brillo a los mármoles con paciencia de relojero. No abro nichos, no toco restos, solo devuelvo dignidad a la piedra. En pueblos como el mío el trabajo nunca falta, familias que migraron y vuelven una vez al año, panteones viejos que la lluvia deslava, administraciones que prefieren que alguien de confianza se haga cargo. En 2019 me llamaron los Nájera. Gente de dinero, apellido conocido desde tiempos del ferrocarril. Querían que dejara impecable su mausoleo en el Panteón de San Mateo del Monte. Dentro solo descansaba el patriarca, don Patricio. La razón de la urgencia era simple: la abuela, Aurelia, tenía 96. La familia quería estar lista por si acaso. Acepté. Me entregaron llaves y un anticipo generoso. El panteón está en una loma con cipreses altos que cortan el viento. El mausoleo de los Nájera sobresale por las columnas y la cúpula baja. De lejos es bonito, de cerca, una pena: maleza trepando por las juntas, goteras que mancharon los frisos, la puerta de madera reseca. Noté algo más: los jardineros cortaban alrededor, nunca junto al camino empedrado que conduce a esa puerta. Un guardia fingió no verme cuando pregunté por qué. Mala señal. Llegué a las 3:30 de la tarde con cepillos, trapos, cubetas y mascarilla. Apenas giré la llave, el metal me enfrió la palma. Abrí y me golpeó una bocanada de aire helado que me cortó la respiración. No era corriente de sombra, era otra cosa, compacta, organizada. Encendí la linterna del teléfono. Polvo hasta el zócalo, telarañas tensas como hilos de pescar, jarrones rotos. Las luminarias del techo colgaban por cables pelados. Al fondo, el nicho de mármol con una placa de bronce: Patricio Nájera. Esposo, padre, hermano. Toqué el mármol para valorar el pulido. Un latigazo me subió por la espalda, como si alguien hubiera descargado estática en mi nuca. Me aparté. Desde la entrada, con la luz del patio detrás, distinguí una forma parada junto al marco. Cabeza ladeada, una mano. Nada más. Salí pensando que sería algún visitante. Afuera no había nadie. Silencio y grillos. Decidí no dramatizar. Abrí de par en par para que entrara el sol y barrí hasta las 6. Un guardia gritó desde lejos que cerrarían. Bajé la cortina de mis dudas y me fui. Volví al amanecer. Llevé lámparas de camping, aceite para las bisagras y un detergente suave para el mármol. La primera advertencia fue física: por más que aceité, las bisagras resistieron como si el peso hubiera aumentado durante la noche.
Entré y me quedé congelada. Todo estaba otra vez cubierto de polvo, como si nadie hubiese pasado un trapo el día anterior. Mis propias huellas se habían borrado. Respiré hondo, contuve el impulso de maldecir y empecé a hablarle al Señor, como me enseñó mi padre: vengo a limpiar. Su familia quiere verlo bien. No vengo a mover nada. Trabajé 2 horas sin incidentes. Cuando salí a encender la hidrolavadora, vi una sombra desplazarse dentro, en dirección al nicho. Las puertas chirriaron. Una voz áspera se desgranó dentro, grave y amarga. No entendí palabras, pero entendí intención. Seguí con el jardín, corté zacate, saqué la maleza por montones. Vinieron moscas de golpe, en enjambre, atraídas por nada visible, chocaban contra mi cara, se posaban en los nudillos y me seguían como si fueran una prenda más. Para entonces, los guardias ya evitaban cruzar esa vereda. A las 4 quise recuperar las lámparas de camping. Apenas di 2 pasos adentro, el ambiente pesó. Lo siento en la piel cuando pasa, el aire se vuelve denso y uno camina como bajo agua. La primera lámpara se apagó de cuajo y la segunda prendió un segundo, zumbó y murió con olor a plástico quemado. Decidí salir sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe a mis espaldas. El golpe hizo vibrar la cúpula y tiró polvo de las cornisas. Me temblaron las piernas, pero no corrí. Recogí mis cosas y me retiré. Esa noche soñé con pasillos y con manos que empujan desde atrás, siempre sin tocar. Al día siguiente llamé a Iván Nájera, hijo menor. No tuve que explicar mucho. No lo deja, dijo, y me invitó a su casa. Me recibió serio, ojeroso. Lo que me contó no voy a detallarlo por respeto, pero era suficiente para entender por qué nadie visitaba ese mausoleo. Don Patricio había gobernado su casa a punta de miedo. La última vez que intentaron limpiar, un albañil se descalabró cuando las puertas se cerraron solas y un sacerdote que bendijo el sitio durmió con fiebre 2 días. Desde entonces lo dejaron en abandono. Creyeron que una extraña como yo pasaría desapercibida. No funcionó. Ofrecí devolver la mayor parte del anticipo y dejar el jardín presentable. Iván negó con la cabeza. Termina lo que puedas afuera. Adentro, mejor no. Aún así, me quedé con una punzada de orgullo. No me gusta que un trabajo me derrote. Planeé una última visita. Mediodía, sol a plomo, panteón lleno de voces de albañil y escobas. Abrí la puerta con las 2 lámparas nuevas y la linterna del casco. Puse música en el teléfono, volumen bajo, como si llenara un cuarto por respeto. Empecé por las letras de la placa, con algodón y limpiador. El metal recuperó brillo poco a poco. Noté que donde pasaba el trapo, la superficie se helaba al instante, como si hubiera hielo dentro de la piedra. La música del teléfono falló, se aceleró sola y se detuvo en seco. Me quedé quieta. Dije en voz baja que ya me iba. La temperatura bajó otro escalón. Los cipreses afuera se agitaron como si soplara viento, pero al cruzar el umbral no sentí corriente alguna. Hubo golpes, uno, luego otro, más cerca del nicho. No eran ruidos perdidos, tenían ritmo, decisión. La hidrolavadora en el patio, apagada, vibró lo suficiente para moverse unos centímetros. Me obligué a terminar una franja de mármol. Vi, sin querer verlo, que sobre el polvo del piso se dibujaban marcas de zapatos antiguos, largos, como de otra época. Iban y venían del nicho a la puerta y se detenían justo detrás de mí. Respiré por la nariz para que no se notara el temblor y me acuclillé como si buscara una grieta. Una gota fría me tocó la nuca. Nada había goteado del techo. No corrí. Replegué materiales con método, trapos, cepillos, guantes a la bolsa. En el último segundo, el candado, que había dejado colgando de una argolla, se cerró solo con un chasquido seco. No estaba en el exterior. Estaba por dentro.
Me quedé mirando ese metal brilloso en mi mano y entendí que, si dejaba el candado ahí, no saldría sin ayuda. Hice algo que mi padre me enseñó para las puertas que se resisten, hablé con la madera, no con el que manda dentro. Déjame cerrar yo. No te encierres conmigo. No sé si fue casualidad. El candado aflojó apenas lo necesario para que yo lo retirara. Salí sin tropezar, sin mirar al nicho, con la cara tranquila a la fuerza. Cerré desde fuera 2 vueltas de llave y vertí el aceite que quedaba en las bisagras. El metal, tibio a esa hora, me quemó. Llamé a Iván esa misma tarde. Le conté que había dejado el jardín limpio y una parte del mármol rescatada. Le ofrecí el reembolso. Aceptó, agradecido. Me dijo que ellos ya habían decidido otra cosa, cuando llegara el momento, ningún nájera más iría ahí. Buscarían un nuevo lugar. Al patriarca lo dejarían donde estaba, solo. Es lo que siempre quiso, murmuró. Han pasado años. Sigo trabajando en panteones de pueblos, sigo hablando con nombres grabados en placas. Algunos escuchan, otros solo callan. En San Mateo del Monte ya no tomo encargos, paso frente a la loma a veces, de camino a otra comunidad, y desde la carretera se ven los cipreses recortados contra el cielo y, entre ellos, la cúpula baja de los nájera. Nadie barre ese camino empedrado. Nadie corta la maleza junto a esa puerta. Hay tumbas que quieren ser ruina. Hay lugares que el tiempo decide conservar a su modo. A mí me quedó una mancha blanca en la palma, del tamaño de una moneda, justo donde aquella llave me heló la piel. No duele. Solo está ahí, fría incluso al mediodía. Cuando la miro, recuerdo que el oficio no es convencer a los muertos ni retar a los vivos. Es saber cuándo no insistir. Y dar media vuelta a tiempo. Los que se quedan después del cierre. Me llamo Daniel y durante casi 3 años trabajé como vigilante nocturno en el Panteón Municipal de San Gregorio, un pueblo al sur del Estado de México. No era algo que hubiera soñado hacer, simplemente era el trabajo que apareció cuando más lo necesitaba. El sueldo no era bueno, pero alcanzaba para la renta de un cuartito y para mandar algo de dinero a mi mamá, que se quedó en Toluca. Al principio, la idea de pasar las noches rodeado de tumbas me parecía más curiosa que aterradora. Uno se acostumbra rápido a ver lápidas, nichos, cruces torcidas y floreros vacíos. De día, el panteón no es tan diferente a una plaza vieja, gente que entra, gente que sale, vendedores de flores, rezos, niños jugando a las escondidas entre las tumbas nuevas. Pero cuando cae la noche, el ambiente cambia por completo. El mismo lugar parece otro. Yo entraba a las 6 de la tarde y el panteón cerraba a las 7. Mi trabajo era revisar que no quedara nadie adentro, asegurar los candados de las rejas y luego hacer rondines hasta las 6 de la mañana. Entre semana casi nunca pasaba nada. A veces se escuchaban cohetes lejanos, perros ladrando, música de algún salón de fiestas. Lo normal. La noche de la que voy a hablar ocurrió en noviembre de 2021, poco después del Día de Muertos. Todavía quedaban flores marchitas y veladoras consumidas a la mitad. El aire olía a cera, a tierra húmeda y a humedad vieja. Ese día mi compañero del turno de la noche pidió el día porque su hijo se enfermó, así que me dejaron solo. No era la primera vez, pero algo en el ambiente se sentía más pesado de lo normal desde que entré. A las 6:30 todavía había varias familias, casi todas en las tumbas recientes. Fui caminando por los pasillos de cemento, avisando que ya iba a cerrar. Algunos recogían las últimas flores, otros daban el típico "ahí nos vemos" al familiar enterrado y se persignaban. A las 7 en punto ya casi todos iban de salida. Yo me quedé junto a la reja principal, viendo cómo se alejaban las luces de los carros por la calle empinada que baja al pueblo.
Cuando estuve seguro de que no quedaba nadie, di mi última vuelta rápida, cerré los candados y regresé a la caseta que teníamos junto a la entrada. Esa caseta era un cuartito de bloc con una mesa, una silla de plástico, una cafetera vieja y un radio chiquito que casi siempre se escuchaba con estática. Me serví café, prendí el radio para tener algo de ruido de fondo y me senté a revisar el cuaderno donde anotábamos cualquier cosa rara del turno. Esa noche la hoja estaba en blanco. A eso de las 9 apagué el radio porque la estática empezó a molestarme. El silencio del panteón se coló por la ventana como si hubiera estado esperando justo ese momento. Afuera, las lámparas amarillentas alumbraban apenas el pasillo principal, lo demás quedaba en penumbra. Salí con mi lámpara en la mano para hacer el primer recorrido de rutina. Caminé por el pasillo central, pasando junto a las tumbas más nuevas y los mausoleos de gente rica del pueblo. Todo estaba en orden, floreros de plástico, cruces rectas, nichos cerrados. Empecé a relajarme cuando llegué a la parte antigua del panteón, donde las cruces están chuecas, las letras casi borradas y los árboles parecen más viejos que el pueblo mismo. Ahí siempre se sentía más frío, incluso en verano. Esa noche, al poner un pie en ese sector, sentí que el aire se volvía más pesado, como si costara un poco más respirar. Pensé que era mi imaginación, pero mi piel se erizó sin que hubiera viento. Seguí avanzando, apuntando la lámpara a las lápidas más cercanas para no tropezar. Entre las sombras, alcancé a ver algo que no debió haber estado ahí. A la mitad de un pasillo estrecho, entre dos cruces de hierro oxidado, vi una vela encendida sobre una tumba que yo conocía bien. Era la tumba de mi padre. Él había muerto años antes, cuando yo todavía vivía con mi mamá, y había quedado enterrado justo en ese panteón. Cada vez que podía, durante el día, pasaba a dejarle flores. Pero esa vela no la había dejado yo y el panteón llevaba cerrado más de 2 horas. Me acerqué despacio. La flama era pequeña pero estable, como si no le afectara nada del ambiente. Alrededor no había flores nuevas ni rastros de que alguien hubiera ido recientemente. Solo esa vela perfecta, con la cera intacta, colocada justo en el centro. Sentí un nudo en la garganta. No sé por qué, pero en lugar de apagarla, me quedé mirándola. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, arrastrados, sobre la grava. No eran hojas ni ramas, era ese sonido claro de suela pisando tierra, acercándose sin prisa. Me giré con la lámpara alzada, pero no vi a nadie. El pasillo por donde había llegado estaba vacío, y las tumbas, alineadas en silencio. Pensé que quizá el sonido venía de la calle, pero a esa hora casi no pasaban carros y la barda era alta. Volví a mirar la tumba de mi padre y mi corazón dio un salto cuando vi que ya no estaba solo el cirio. Sobre la lápida, junto a la vela, había ahora un ramo de cempasúchil fresco, con el color tan vivo que parecía recién cortado. Estoy seguro de que cuando llegué no estaba ahí. Me acerqué todavía más. El olor era intenso, como si hubiera decenas de ramos apilados. Sentí un mareo ligero. No sé cuánto tiempo pasé ahí parado. Al levantar de nuevo la vista, noté que el pasillo había cambiado. Las tumbas que recordaba a mi izquierda ya no eran las mismas. Donde antes estaba un mausoleo pequeño pintado de blanco, ahora había una cruz sencilla, oxidada, con un nombre que no conocía. Miré hacia la derecha, el árbol grande que usaba siempre de referencia ya no estaba. En su lugar, solo se levantaba una fila de nichos viejos, con las placas manchadas por la humedad. Di unos pasos hacia atrás, intentando ubicarme. El panteón no era tan grande como para perderse, lo conocía de memoria. Aún así, la sensación de estar en un lugar distinto me golpeó con fuerza. Volví a escuchar pasos, esta vez a lo lejos, pero viniendo de varios puntos al mismo tiempo, como si más de una persona caminara entre las tumbas. Encendí con más fuerza la lámpara y avancé por el primer pasillo que encontré. A cada metro, las tumbas parecían cambiar de lugar. Nombres que conocía de los registros del panteón aparecían de repente en lápidas que juraría que estaban en otra sección.
Fechas repetidas, apellidos que se encimaban en mi memoria, cruces idénticas una tras otra. Era como caminar dentro de una versión alterada del mismo lugar. Empecé a angustiarme. Quise regresar al pasillo principal, pero no lo encontraba. En vez de la avenida recta que lleva a la entrada, solo veía más filas apretadas de tumbas viejas. Algunas parecían recién limpiadas, otras totalmente descuidadas. El silencio era tan denso que mis oídos zumbaban. Apagué la lámpara un segundo para ver si a lo lejos distinguía alguna luz de las lámparas del acceso, pero todo era oscuridad. Cuando volví a encenderla, casi se me cae de la mano. Frente a mí, a pocos metros, había una figura de pie entre dos tumbas. No se movía. Era alta, delgada, llevaba algo parecido a un traje oscuro, pero no podría decir si era hombre o mujer. La luz de mi lámpara le alcanzaba solo hasta el pecho, la cara quedaba en sombra. Tragué saliva y di un paso atrás. No dije nada, pero la figura parecía mirarme. No respiraba, no hacía ruido, no reaccionó cuando levanté más la lámpara. La luz por fin alcanzó su rostro, pero lo único que vi fue una especie de mancha borrosa, como si alguien hubiera pasado un trapo sobre una foto y borrado los rasgos. Giré a la derecha para rodearla, pensando que quizá era mi mente cansada jugándome una mala pasada, y ahí fue cuando los vi a todos. Entre las tumbas, a distintas distancias, empezaron a aparecer más figuras, todas inmóviles, todas mirándome. Algunas parecían estar vestidas con ropa antigua, otras con ropa más reciente. Había una mujer con un vestido largo y un hombre con camisa de cuadros, un anciano con sombrero, un joven con sudadera. Todas esas siluetas quietas, alineadas de manera irregular, pero formando una especie de corredor alrededor de mí. Sentí el pulso en la garganta. Quise hablar, decir algo para romper aquella sensación de estar atrapado, pero la voz simplemente no me salió. Di unos pasos hacia atrás y ellos no se movieron, aunque la sensación de que se acercaban era cada vez más fuerte, como si el panteón entero se estuviera cerrando sobre mí. Volví a girar para buscar cualquier referencia y entonces la vi. A unos metros de donde estaba, había una tumba que yo nunca había visto, con la tierra aún húmeda y una cruz de madera clara, recién colocada. La lámpara temblaba en mi mano, pero alcancé a leer el nombre escrito con pintura negra. Era mi nombre completo. Debajo, la fecha de nacimiento era correcta. La fecha de defunción, en cambio, era la de esa misma noche. Sentí un frío que no venía del aire ni de la humedad. Un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Me acerqué sin querer, hipnotizado, como si algo me jalara hacia la cruz. La pintura todavía brillaba, fresca. Levanté la mano y rocé una de las letras, la tinta se pegó a mis dedos, negra y espesa. Detrás de mí, los pasos se hicieron más claros, rodeándome. No quise voltear. Sabía que estaban ahí, más cerca de lo que podía soportar. Escuché algo parecido a rezos muy bajos, como si muchas personas murmuraran al mismo tiempo el final de una oración. El aire apestaba a flores marchitas y cera apagada. El suelo bajo mis botas se sentía blando, como si acabaran de removerlo. En algún punto dejé de pensar. Solo recuerdo apretar la lámpara con tanta fuerza que me dolían los dedos y salir corriendo en la primera dirección que encontré. Las tumbas pasaban a mi lado como manchas, las cruces se confundían, los nombres se mezclaban en mi mente. No vi a nadie moverse, pero la sensación de que algo avanzaba junto conmigo, apenas un poco por detrás, fue lo peor de todo. No sé cuánto tiempo corrí así. De repente, la luz de una lámpara de calle se filtró entre los árboles y reconocí el pasillo principal. La reja de la entrada estaba frente a mí, con los candados puestos, igual que yo los había dejado. Llegué casi sin aire, tambaleándome. No entendía cómo era posible. Por dentro, la reja se veía cerrada con llave. Me sostuve de los barrotes y en ese momento, del otro lado, alguien golpeó suavemente el metal. Alcé la vista. Era don Martín, el vigilante del turno de la mañana. Me miraba sorprendido.
¿Qué haces ahí adentro a esta hora?, me dijo, abriendo el candado. No pude contestar. Solo salí del panteón y me dejé caer en la banqueta, temblando. El cielo ya tenía el tono gris previo al amanecer. Don Martín me dio agua y me preguntó si me había quedado dormido, si estaba borracho, si me había pasado algo. Yo solo movía la cabeza. Cuando por fin pude hablar, le conté, a medias, que me había perdido en la parte vieja y que no encontraba el pasillo principal. Él frunció el ceño. No hay forma de perderse ahí, muchacho. Si sigues derecho sales a la avenida, ya te lo sabes. No insistió más. Cuando se fue a la caseta, me quedé mirando hacia la reja. Desde afuera, el panteón parecía el mismo de siempre, silencioso, inmóvil, con las lápidas alineadas. Pero en la parte alta, entre los árboles, juraría que alcancé a distinguir varias siluetas quietas, de pie, observando hacia la entrada. Parpadeé y ya no estaban. Esa misma semana renuncié. Dije que era por cuestiones familiares, que me habían ofrecido otro trabajo. Nadie me creyó del todo, pero tampoco preguntaron más. Antes de irme, quise comprobar algo. Fui con el encargado de los registros y le pedí que buscara si había algún terreno asignado con mi nombre. Después de unos minutos revisando las hojas, me dijo que sí, que el municipio nos había dado a los vigilantes un pequeño espacio en la parte antigua, por si se ofrecía algún día, y me señaló el número del lote. Cuando lo leí, sentí que me faltaba el aire. Era la misma zona donde había visto la cruz aquella noche. No tuve valor para ir a buscar el lugar. Hasta hoy, cuando paso en camioneta por la carretera que bordea el panteón y volteo hacia adentro, siento que hay un punto, allá atrás, en la parte más vieja, que me está esperando. Como si en ese espacio, en esa parcela que debería estar vacía, ya hubiera alguien ocupando mi lugar. Y a veces, cuando el cielo se oscurece temprano y las luces de las veladoras se prenden solas antes de que llegue la gente, no puedo evitar pensar que en San Gregorio, después del cierre, hay quienes nunca se van. Y que esa cruz con mi nombre sigue ahí, aguardando el día en que, por fin, regrese. El turno que nunca terminó. Me llamo Daniel y durante 2 años trabajé como auxiliar de protección civil en un municipio del norte de Puebla. Hacíamos de todo, guardias en eventos, revisiones de gas, apoyo en accidentes y, de vez en cuando, rondines nocturnos en el panteón municipal cuando había obras o fechas complicadas. Lo que voy a contar pasó en noviembre de 2019, unos días después del Día de Muertos, y todavía hoy me cuesta trabajo creer que salí completo de ahí. Esa noche me tocó quedarme solo en el panteón. Estaban ampliando la parte nueva y, por falta de presupuesto, el ayuntamiento decidió que no contrataría veladores extra, que con uno de protección civil bastaba para vigilar que no se metieran rateros a llevarse placas de bronce o figuras de metal. A las 10 de la noche, el velador de planta se fue, me dejó las llaves de la reja principal y del pequeño cuarto donde guardaban herramientas y se despidió con un simple: te acostumbras rápido, nomás no le hagas caso a lo que escuches. Pensé que lo decía de broma. Yo ya había entrado ahí varias veces de noche, en emergencias, cuando se enfermaba un velador o había que revisar algo, y nunca había pasado nada raro. El panteón se levantaba en una loma, a las orillas del pueblo, rodeado de casas viejas por un lado y terreno baldío por el otro. Esa noche el cielo estaba tapado, sin luna, y el aire era frío y húmedo, de esos que se te meten en los hius, en los brazos y te calan hasta el pecho. Me quedé en la camioneta un rato, tomando café del termo y viendo la entrada, iluminada por un par de focos amarillentos. A las 11 hice el primer rondín completo. El camino principal estaba lleno todavía de flores marchitas, papel picado pegado al suelo por la humedad y veladoras apagadas. El olor a cempasúchil húmedo se mezclaba con el de la tierra removida. Ese día habían hecho varias exhumaciones en la parte nueva y todavía se veían montículos frescos de tierra oscura, cubiertos con plásticos. Sabía, por protocolo,
que tenía que revisar sobre todo esa zona, donde hay tierra removida es más fácil que alguien entre a escarbar de noche. Mientras caminaba entre las lápidas me di cuenta de algo que no había notado cuando llegué. El pueblo, que siempre era ruidoso incluso de madrugada, se escuchaba lejano, como si hubieran puesto un cristal grueso entre el panteón y el resto del mundo. No se oían perros, ni música, ni motores. Solo mis pasos sobre la grava y el chasquido ocasional de alguna rama seca. No le di mucha importancia, pero esa sensación de aislamiento fue lo primero que me puso incómodo. Llegué a la zona nueva. Ahí las tumbas eran sencillas, muchas recién hechas, otras marcadas solo con una cruz blanca y un nombre escrito a mano. Al fondo estaba la esquina donde esa mañana habían exhumado varias sepulturas para llevar restos al osario. La tierra volvía a estar acomodada, pero al acercarme vi algo raro. Una de las fosas se hundía más que las otras, como si algo pesado hubiera quedado atrapado debajo. Me acerqué con la lámpara, alumbrando el borde. La tierra estaba húmeda, con pequeñas grietas, como si respirara lentamente. Sentí una punzada de ansiedad sin motivo. Revisé alrededor, buscando huellas o señales de que alguien se hubiera metido después de los trabajadores, pero no vi nada. Me dije que estaba imaginando cosas y seguí caminando. En eso, la radio que traía en el cinturón soltó una interferencia fea, como cuando alguien aprieta el botón, pero nadie habla. La alcé para reportar mi posición. Base, aquí Daniel, todo en orden en el panteón. Solo salió ruido. Ninguna voz del otro lado. Me extrañó, porque el módulo nunca apagaba la radio de noche, pero pensé que tal vez se les había bajado la pila o estaban ocupados. Apagué y encendí el aparato. Siguió igual, solo ruido. Decidí ir hacia la capilla pequeña que estaba casi en el centro del panteón. Era una construcción vieja, de paredes agrietadas, donde a veces los de la parroquia hacían misas especiales. Ahí guardaban también algunas urnas y un par de imágenes religiosas. Siempre la dejaban cerrada, pero al subir la escalinata y alumbrar la puerta, vi que estaba entreabierta. El candado colgaba, pero no estaba pasado por el aro. Aquello ya no me pareció tan normal. Empujé la puerta y entré. El interior olía a humedad y cera vieja. Había bancas de madera, un altar sencillo, y en las paredes, nichos pequeños con fotos en blanco y negro. Cerré la puerta detrás de mí para revisar con calma. En el altar había veladoras gastadas y flores secas. Hasta ahí, nada raro. Pero al mover la lámpara hacia el lado derecho, noté algo que me heló la sangre. En una mesa de madera, donde antes solo había estampitas religiosas, ahora había carpetas azules, de las que usamos en la oficina municipal, acomodadas en fila. No tendrían por qué estar ahí. Me acerqué y vi que cada carpeta tenía un nombre rotulado a mano y la palabra defunción abajo. Abrí una. Adentro había copias de actas, oficios, fotografías del panteón tomadas desde distintos ángulos, como si alguien estuviera documentando cada tumba. Cerré esa primera carpeta con disgusto, pensando que algún burócrata idiota había escogido el lugar menos apropiado para guardar papeles. Entonces vi que una de las carpetas tenía mi apellido. García Daniel, defunción. Sentí un vacío en el estómago. En ese momento quise convencerme de que era una coincidencia, algún homónimo. La curiosidad me ganó. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una sola hoja, con el logotipo del ayuntamiento. No tenía número de folio ni sello oficial. Solo mi nombre completo, mi CURP correctamente escrita y un espacio destinado a fecha y hora de fallecimiento. Ese espacio estaba lleno. Decía la fecha de esa misma noche. La hora estaba escrita 2 veces, como si alguien la hubiera corregido encima. Era la medianoche, en punto. Miré el reloj de mi muñeca. Marcaba 11:47. Sentí un golpe de adrenalina. Cerré la carpeta con brusquedad, tirando sin querer otra al piso. Cayó abierta.
De reojo vi la cara de mi madre en una foto de credencial pegada con cinta, su nombre completo y la misma palabra arriba, defunción. La fecha de fallecimiento, una semana después. De pronto, todo el silencio del lugar se volvió pesado, denso. Me di cuenta de que no estaba escuchando siquiera mi propia respiración. Fue hasta que tragué saliva que me oí, como si fuera otra persona. Quise salir de la capilla de inmediato. Guardé la lámpara en mi mano izquierda, abrir la puerta con la derecha y bajarme de ahí. En cuanto toqué la chapa, sentí un escalofrío desde la nuca hasta la espalda baja, como si alguien se hubiera parado justo detrás de mí. No escuché palabras. Fue más bien la sensación clarísima de que alguien estaba pegado a mi oído, esperando a que girara la cabeza. Me quedé inmóvil un segundo, con la mano en la chapa, y noté que el aire dentro de la capilla estaba más frío que afuera, demasiado para ser una simple corriente. Forcé la puerta y salí casi a empujones, bajando las escaleras de 2 en 2. No quise voltear. Solo quería llegar a la reja principal, abrir, subirme a la camioneta y largarme. El problema fue que, al llegar al pasillo central, algo ya no coincidía. El panteón se veía más largo. Las filas de tumbas parecían multiplicadas. Los focos que iluminaban la entrada ahora se veían muy lejos, como si alguien hubiera estirado el terreno. Caminé más rápido, apoyándome en la lámpara para no tropezar. A cada lado, las lápidas y cruces parecían inclinadas hacia el pasillo, como si me observaran pasar. No había viento, pero algunas coronas viejas se movían apenas. Me detuve un momento para orientarme. Eso fue un error. Una sensación de mareo me obligó a apoyar la mano en la primera cruz que tuve cerca. Al tocarla, noté que la pintura blanca estaba fresca. Alumbré el nombre en la placa. Era un tipo que yo conocía del barrio, vivo, con el que había tomado cerveza pocos días antes. La fecha de su muerte era la misma de esa noche. Más abajo, en letras pequeñas, decía zona ampliación fosa 3. Miré alrededor. Empecé a caminar hacia donde, según yo, estaba la parte nueva. Cada vez que pasaba junto a una cruz sencilla, leía nombres de gente viva, un compañero de la base, un maestro de la secundaria, el señor que vendía tamales afuera del mercado. Todas con fecha de defunción reciente, algunas aún por venir. En la última fila, al fondo, reconocí mi nombre otra vez. Esta vez no era una carpeta. Era una cruz de madera áspera, clavada directo en la tierra húmeda, con mi nombre completo escrito torcido y, debajo, la misma hora que había visto en la hoja de la capilla. Faltaban 5 minutos. No grité. Me quedé mirando esa cruz como idiota, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Noté algo más, a los pies de la cruz había una chamarra idéntica a la mía, de protección civil, doblada y manchada de tierra. Olía a sudor y café, igual que la que yo traía puesta. Me acerqué un poco más, con una mezcla de morbo y miedo, hasta que escuché la radio en mi cinturón encenderse sola. Esta vez no hubo interferencia. Se escucharon muchas voces al mismo tiempo, distorsionadas, como si reprodujeran grabaciones viejas sobrepuestas una encima de la otra, nombres, fechas, avisos de defunción, la voz del juez del registro civil leyendo fórmulas, el padre repitiendo respuestas de misa de cuerpo presente. Todo saturado, reventando el pequeño altavoz de la radio. La apagué, pero el murmullo siguió, ya no solo en el aparato, sino alrededor de mí, en el aire. Dio la medianoche. No hubo trueno, ni luces, ni nada espectacular. Lo que cambió fue la sensación bajo mis pies. La tierra se volvió blanda, como si estuviera parada sobre un colchón de lodo. La cruz con mi nombre se inclinó apenas hacia adelante, como si el suelo la jalara. En ese mismo instante sentí que algo me sujetaba por los tobillos. No era una mano, ni una cuerda, era más bien el peso abrumador de toda la tierra húmeda intentando tragarse mis botas. Empecé a moverme hacia atrás, a pasos cortos, tratando de no caer. Cada centímetro costaba trabajo, como si arrastrara cadenas invisibles.
Por primera vez pensé que tal vez el velador viejo tenía razón, no debía haberme quedado ahí solo. No recé, no supe ni qué decir. Solo repetía en mi cabeza que tenía que salir, que mientras viera la reja todo estaba bien, que eso tenía que ser una especie de sueño raro provocado por el cansancio. No sé cuánto tiempo estuve así, avanzando a tirones. Lo siguiente que recuerdo claramente es que la tierra dejó de hundirse bajo mis pies. El murmullo se fue apagando poco a poco hasta quedar en un silencio brutal. Alcé la lámpara. De nuevo el panteón tenía el tamaño normal. Las tumbas volvían a estar donde siempre. La cruz con mi nombre ya no estaba en la fila del fondo. En su lugar había solo un montículo de tierra lisa. Llegué a la reja principal casi corriendo. El candado era el mismo que había dejado colgado al principio del turno. Lo pasé por el aro, lo abrí y lo cerré varias veces solo para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Subí a la camioneta con el corazón todavía alterado y me quedé ahí, encendiendo y apagando el motor sin atreverme a decidir si me iba o si esperaba a que amaneciera. Terminé quedándome hasta las 6, con la radio apagada y los faros cortos iluminando la entrada. Al día siguiente, cuando reporté lo de las carpetas en la capilla, el jefe mandó a revisar. No encontraron nada. La puerta estaba cerrada con candado y dentro solo había bancas, flores viejas y algunas urnas. Ninguna carpeta, ningún papel con nombres, nada. En la zona nueva, donde yo había visto la cruz con mi nombre, solo había tierra removida por las exhumaciones del día anterior. Renuncié a las guardias nocturnas una semana después. A veces paso cerca del panteón cuando voy rumbo a otro servicio y, si me toca verlo de reojo, siento el mismo peso en las piernas que aquella noche. No sé qué fue exactamente lo que vi. No sé si fue una especie de aviso, un error de alguien, una broma macabra o algo que va más allá de lo que entiendo. Lo único que tengo claro es que, desde entonces, cada vez que escucho que suena la campana de la parroquia anunciando un entierro, reviso la hora. Y cuando llega la medianoche, haga lo que haga, nunca miro en dirección al panteón. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias, y nos vemos en el próximo relato.